Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda versión del ciclo de entrevistas Mujeres chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, el cual es producido y organizado por Panóptico Producciones en colaboración con el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y financiado por el Fondo de la Música Convocatoria 2024. Las presentes entrevistas tienen como finalidad difundir la trayectoria de mujeres chilenas dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y creación sonora en sus más diversas manifestaciones. Hoy tenemos a una gran invitada. Ella es profesora titulada en el Instituto de Música de la PUCB y directora de orquesta desde el año 2007. Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alfred Hurtado y actualmente estudiante de doctorado en Artes Integradas de la UPLA 2024. Compositora, arreglista, profesora de viola y folclore chileno. Así, un amplio y extenso currículum. Así que le damos la más grata bienvenida a María Carolina López. ¿Cómo estás, María Carolina? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, qué bueno tenerte acá y bueno, me gustaría comenzar esta entrevista. Después vamos a estar viendo un poco sobre tu trayectoria, sobre ciertos hitos, ciertos profesionales, tanto como a nivel artístico, académico y profesional. Pero me gustaría un poco también conocer sobre la persona que está detrás del artista, ¿cierto? De cierta experiencia en la infancia o cuando éramos niños, de alguna forma van marcando después lo que vamos a hacer en el futuro. Así que si no, podemos comenzar con eso y después vamos de a poco ahí avanzando. Bueno, soy porteña. Perfecto. Yo nací en Playa Ancha, crecí en Playa Ancha, alto, bien alto, y me relacioné con la música como desde siempre, con las artes en general, de una manera como muy, no sé, muy lúdica. Ya. Soy como la primera o tal vez la única. ¿En la familia? Música en la familia. ¿En serio? Ah, ya, eso en mi generación, ¿no? De ahí para atrás, porque mi hijo también es músico ahora. Ah, ya, la influencia de la madre parece. Tremendo músico. Yo, a ver, cuando era bien chica, jugábamos mucho con mi mamá, con mi papá por separado, al karaoke, a grabar cosas, ese tipo de cosas. Mi papá era bien busquilla y mi mamá muy como curiosa con la música. Ah, ya. Súper curiosa. Siempre como, claro, mira lo que están pasando acá en la radio. Ah, perfecto. Como que allá en Playa Ancha, la parte más alta donde vivíamos nosotros, no llegaba, ponte tú, la radio beta. Pero llegaba como medio... Ya, había que ahí sintonizar la radio. Y no la escuchábamos así como... no la buscábamos, sino que de pronto jugando con el dial aparecían cosas raras. Entonces ponte tú, no sé, por allá por el año 87 conocí a Flerk. Cuando no llegaba por acá para nada. Todavía no había sido ese concierto famosísimo. No, para nada, que eso fue como en los 2000 sí. O 95. Bueno, mi mamá se sintonizó algo y mira qué bonito esto que está aquí sonando. Y bueno, lo que primero se escuchaba en la casa mucho era la música latinoamericana. Ya, full, ya. Full, ya. Víctor Jara, Silvio Rodríguez, la Violeta Parra, los Lima y todas esas cosas eran como... ya, qué buena música. La dictadura, ¿sí? ¿Verdad? Sí, ahí. Del año 75. Entonces sí, ahí tenía otra impronta escuchar ese repertorio. Durante todos los 80, porque toda mi infancia fueron los 80. Toda la década de los 80. Que todavía habían niveles de represión, se sentían totalmente. Sí, o sea, yo era muy chica y claro, viví los toques de queda y todas esas cosas, desde la óptica infantil, por supuesto, las protestas, todas las cosas que pasaban en la población. Yo en ese tiempo vivía en el cuarto sector de Playa. ¿En serio? ¿Dónde está el esfuerzo, el Club de Partido del Esfuerzo? Un chuchunco, sí. Sí. Entonces, era bien curioso porque durante los 80, en ese tiempo, todo lo que pasaba en el plan y la vida cultural y el conservatorio era una cosa súper lejana, realmente lejana. Entonces, mi mamá, ponte tú, nos llevaba a concursos de pintura. Yo era buena para dibujar. Ese era mi futuro, pintar.
se supone. ¡Qué interesante! Ella es buena para la pintura. Claro. Y mi hermano con nosotros, pues mi hermano chico, él es diseñador de acá de la UPLA. Ya. Se tituló acá. Pero recorríamos muchos concursos de pintura cuando éramos niños. De estos que hacía el Club de Leones, de estos que hacía la Dijadera en ese tiempo. Sí, verdad. Representando al colegio y con hartos premios, diplomas y cosas así. Pero porque salíamos a entrenar con mi mamá. Vamos a pintar. Y nos íbamos a la bahía con lápices y a pintar, a dibujar. ¿Por qué? Entonces la motivación ahí no, mi mamá era dueña de casa. ¿Y qué otra cosa hacíamos mucho que era muy bonito con mi hija? Era salir de excursión. Ya, ¿a qué lado se iban, por ejemplo? Cerro. Al cerro. Entonces claro, salíamos, cruzábamos como la calle, no existía todo esto, este camino costero actual. Entonces salíamos y traíamos mochilas con plantas endémicas. Entonces teníamos un sector en el jardín con florcitas que eran como nativas. Teníamos, de verdad, una infancia como bien bonita en ese sentido, porque teníamos estas revistas apuntes donde aparecían como flora y fauna chilena. Y ahí íbamos cotejando, mira, tenemos esto, tenemos como quien junta los bonitos de un álbum, pero catalogando y... Claro, pero con plantitas de verdad. Ya, esas cosas hacíamos con mi mamá y bueno, escuchábamos mucha música. Entonces, y yo estoy convencida que los niños actuales, cualquier niño, a esa edad de los 7 años, 5 años, tienen un tremendo oído. Totalmente. Están totalmente al día con lo que tienen un criterio. Doy fe, porque yo tenía esa edad y empecé a grabar mis primeros cassettes como a los 7 años. Estaba en segundo básico y mis tías grandes me encargaban cassettes para fiestas. ¡Qué bien! ¿Verdad? Y reggae esperando la radio, que tocaran el tema justo. Todo el tiempo, te estoy hablando del 82. Ya. Y para adelante, yo estaba en séptimo, en segundo básico del 82, y tenía puesto el cassette y el rec y el play, así, y la pausa, por si sonaba la canción que estaba esperando. Exacto, haciendo música electroacústica análoga. Exacto. Y pegar las cintas con cútex. Todas esas cositas las aprendí jugando, que mi papá también era busquilla, me decía, se arregla así, se arregla así. Y hacer fade out, bajando el volumen de... O sea, todo era muy análogo, entonces hacía mezcla de pegar un tema con otro para hacer esos remixes. Exacto, para... de fiesta, po. Qué chistoso, ahora lo escucho y claro. ¿Y tienes esos registros alguno? No, yo no tengo una cantidad de cassettes que tendría que ponerme a buscar, pero sí, todavía hay cositas ahí dando vueltas. Pero me acuerdo muy bien como de los temas que yo escogía y sabes que tenía re buen gusto. Puedo decir que todavía esas músicas son cosas, pura música popular. Qué interesante ese punto, porque uno escucha algo cuando es niño y siente que a uno le gusta, pero no sabe cómo explicarlo. Interesante cuando después uno está más adulto, estudió música, estudió arte, y uno vuelve a escuchar, y eso es lo que dijiste tú, sí. Tenía buen gusto, tenía un buen criterio, como habla. Qué sé yo, Toto, The Police, no sé, y cosas súper como pop del tiempo, no sé, Spandau Ballet. ¿Y te dejabas escuchar música influenciada a veces por el entorno, o de verdad era por tu selección propia que a ti te generaba? Influenciaba en la casa. Ya, muy bien. Otras cosas. Entonces después nos pegó el rock latino fuerte, súper fuerte, sí. Y ahí estábamos. Ya. Yo me sentía grande, que estaba en sexto básico y grabando cosas raras que, por ejemplo, a algunos les llegaba la Radio Galaxia, a nosotros no nos llegaba la Radio Galaxia. Ya. Y la Radio Galaxia llegaba un momento en que se escuchaba de todo y como que ponían los cassettes que le llegaban de bandas desconocidas. Nosotros acá teníamos y eso sería todo de la Radio Recreo. Con el Leo Capriles, ¿verdad? Y ahí pasaban un montón de cuestiones, bueno. Pero eso junto con el folclore, junto con un montón de cosas. Y yo igual como que me las tomaba en serio, no anhelaba cosas, sino que las vivía, nomás no me cuestionaba. En realidad era el disfrute nomás. Y llegó un momento en que pudimos como acercarnos a algo serio, que era el grupo Tabaqui.
No sé si tú Ya, no. Ya, el grupo Tabaque es todavía un grupo folclórico de investigación, no de proyección folclórica. Ah, interesante, mira. Vamos a tenerlo ahí. Y claro, en la dimensión latinoamericana lo nombramos. Ya, perfecto. Juan Estanislao Pérez tenía un programa en la radio que se llamaba Chile, Música y Danza. Yo grababa los programas de Juan Estanislao porque tanto que aprendí ahí. Yo era bien motivador eso. Mi mamá ahí se enganchaba con esas cosas especiales de las cantoras. Ya. Mi mamá venía de Talca, ella es oriunda de Talca. Y así que como que eran bien mezclados, bien nutridos, pero sin ningún prejuicio. Y eso me encanta. Me encanta recordarlo porque a la vuelta tuve muchos prejuicios después en mi formación y a la vuelta de todo eso ya no los tengo y me acuerdo cómo Qué era y bonito estoy eso. súper contenta de que cuando era chica no los tenía. Qué interesante eso de que tú en el camino, cuando uno se inició, no tenía como todos estos constructos, Sí. ¿cierto? Que se dan después en la formación y todo, y después como uno que se da una vuelta. O sea, al una parecer. vuelta, claro, una vuelta larga, qué sé. Bueno, ese conjunto a mí me marcó mucho. El grupo folclórico, el Tabaque, yo era la mascota, era muy chica, entré ahí a los 12 años. Ah, ya. Y ellos tenían la escuela de Margot, de Damagrullo. Ah, Iban al ya. Festival Nacional de Folclore y a los 12 años salí por primera vez a terreno a investigar con ellos. Y Qué era, experiencia gigante. o sea, los bailes chinos en Loncura, a los 12 yo ¿En estaba serio? dibujando con grabadores y todo, porque cuando nosotros teníamos, o sea, cuando nosotros íbamos, digo nosotros, los conjuntos folclóricos de proyección participaban en el Festival Nacional de Folclore de San Bernardo, para postular tenían que ir con una investigación y una puesta en se escena entiende. con un libro que reforzaba su investigación. Y esa investigación la hacíamos a pulso durante todo el año. ¿Cachai? Entonces visitábamos fiestas religiosas, qué sé yo, estas vigilias en la noche, y recogíamos las danzas, hacíamos una puesta en escena. En realidad el director la hacía y nosotros, hablo en colectivo y era una niña. Y me acuerdo que como yo era buena por el dibujo, estaba encargada de dibujar los vestuarios. Qué bien. Dando qué sé yo, los estandartes de cada baile, los datos, dibujando los vestuarios y presentábamos el trabajo escrito a máquina, A máquina. ese tiempo, escrito a máquina y la puesta en escena. Y teníamos unos tremendos evaluadores. Estaba Liliana Chávez, me acuerdo, estaba la María Eugenia Cirano, estaba Aldo Villalón, si no me equivoco el nombre. Había gente que estaba en la CONACOF, que era la Corporación o Confederación Nacional de Folclore, ya. Que eran los que estaban ahí, y la Margot para mí era súper lejana, era como un ícono que todos como que, porque yo vivía en el cerro, pues, Sí, ensayábamos en una Sí. escuela ahí en Central, el domingo, o después en Marina Mercante, en la Escuela América, ensayábamos ahí. Entonces, estaba que nació el año 74, o sea, ha ganado un montón de premios también. En ese tiempo en el que yo entré, estaba Eduardo Carrizo dirigiendo y el director que tenía, Mario Bravo, que es el actual, Ya. que fue el fundador, en ese tiempo estaba en Francia. Entonces después volvió, se juntó todo, qué sé yo. Y en ese tiempo en que volvió, yo había entrado a estudiar música a la Católica. Todo sincronizado. Todo sincronizado. Entonces llego a la Católica, me encuentro con Margot, porque ella hacía clases ahí. En mi generación me hizo clases, y le cuento, yo vengo del Tabaque, ceremoniales. Qué bien. Claro, porque como que el Tabaque era especialista en danzas ceremoniales de la región, de Ya, Valparaíso. de Valparaíso. Y por eso los bailes chinos, Sí, ¿cierto? los danzantes, sí. ¿cierto? Por mucho tiempo hice clases de danza folclórica en conjuntos laborales y todas esas cuestiones mientras era estudiante, incluso hasta... Y entonces al entrar a la Universidad Católica es cuando, conocías de antes a Margot, pero como un ídolo, ¿cierto? Lejano, Sí. y llegas y ahí empiezas ya a poder conocer. sentarse la cosa y a bailar en el grupo y y a participar con las del puerto. Ya, No sé si, perfecto. Margot armó un grupo, un trío en ese tiempo que se llamaba Las del Puerto. Nosotras duramos, o el grupo duró 25 años,
se terminó como el año 2021, 22, por eso, fue muy poco. La pandemia fue el... ya. Pero era de un trío y yo empecé a colaborar con ella, yo estudiaba viola. Debo decir que yo junté las firmas para abrir la cátedra de viola en la Católica, porque no había. Son tan poquitos, entonces... Y ahora ya es una tremenda cátedra, ¿no? Ya, hace harto tiempo. Y con las del puerto yo grabé el primer disco con ella y después me quedé con ella y después 4 discos y qué sé yo. Orientadas por la Margot, ¿cierto? Por la Margot. Claro, y después me quedé muy chistoso. Ese es un lado de la historia musical. Ya, que está relacionado al folclore, ¿cierto? Claro, a los latinoamericanas. Qué sé yo, que después desembocó en la... Sí, porque igual me dijiste antes escuchabas todo y está ese otro lado. Rock y punk y un montón de canciones progresivo y... Qué bonito eso. O sea, de todo, de verdad que de todo. Y fui muy fan de La Bjork en su tiempo y de Tricky, de no sé, un montón de cuestiones que son súper revueltas y no tienen mucho que ver la una con la otra, pero tú puedes encontrar una belleza en todas las cosas diferentes. Exactamente. Silvio Rodríguez, fan. O sea, Spinetta, o sea, ¿cómo te explico? Soy fan de Spinetta, tengo unas historias increíbles con el flaco. Y cosas así, porque en realidad te tocan distintas fibras y no tienes por qué encasillarte con algo así, en realidad. Por eso te preguntaba eso, que si escuchabas por influencia o no influencias de personas. Yo creo que justamente esa forma que tenías de escuchar y encontrar también algo que une las músicas, ¿o no? Uno siente que hay algo que hay como un hilo que lo une todo, ¿cierto? Sí, totalmente. Y que lo otro es más cultural, que estas separaciones... No sé, son otras cosas culturales. Sí, totalmente. Así que veo la línea folclórica, ¿cierto? Estábamos en latinoamericana. Yo creo que desembocó eso. Bueno, todavía estoy con el ensamble, ahora estoy con el ensamble joven, que pertenece como a los elencos municipales, pero creé en el año 2017 la OLEVA, la Orquesta Estudiantil Latinoamericana de Valparaíso, que era de niños. Y ahí estábamos con Víctor. Ya, perfecto. Víctor Choque, la Ana Flores en guitarra, que era de las del puerto, tenía muy buena guitarra la Ana. ¿Quién más estaba? Nicolás Orlandi, que salió de la UPLA, que había estado en la Via Yala, por ejemplo. La Romina Urra, que toca charango, que es parte de la orquesta andina hoy día. ¿Quién más estaba en percusión? Bueno, un equipo interdisciplinario, pero súper especialistas en instrumentos latinoamericanos, que les enseñábamos a chicos a tocar instrumentos y que yo quería, que era una parada que yo aprendí de alguna manera con el Ernesto. ¿Tú conoces el ensamble transatlántico del folk? Sí, totalmente. El Ernesto, que es el creador del ensamble, muy querido amigo mío, me invitó por toda esta trayectoria folclórica a los primeros etnos desde que se empezaron a hacer. Desde el etno 1 hasta el etno 10 estuve con ellos. Estos encuentros. Y yo iba como profe de baile folclórico. Ya. Claro. Ya, que... En ese cruce fue muy lindo aprender la manera de cruzar músicas folclóricas de distintas partes del mundo. Venían chicos de distintas partes a enseñar sus músicas y todo era oral, nada de partitura. Ya, qué interesante. Hacíamos los arreglos, ensayábamos y todo era en base a las formas. Y Ernesto hacía dirección con lenguaje de señas. Entonces era una cuestión tan linda. Yo decía, esto es para la chispeza musical. Totalmente de acuerdo. La chispeza musical, claro. La super paila también que le dicen, Heavy, ¿cierto? Muy heavy. Entonces era tan intenso, era una semana en que los 3 primeros días era aprender, ensayar, y los otros días concierto. O sea, y con muchos conciertos, grandes conciertos en la región de la sexta región, de O'Higgins. Y en esa experiencia de aprender las cosas de manera oral y constatar que había sido la manera tradicional en que las músicas se habían... Lo repito. Sí, no, por favor, no hay problema, no, sí, después editamos. Sí. En esa experiencia de haber aprendido o de haber participado de hacer estos ensayos, estos arreglos y aprender la música de otros países de manera oral a la manera tradicional. Sí. ¿Cierto? Que también en nuestro país se han
pasado las músicas de generación en generación, yo dije, están las orquestas latinoamericanas, ya habían varias de niños, qué sé yo, pero como que todos súper circunspectos con partituras. Sí, totalmente. Y nosotros dijimos, o sea, nosotros digo yo, en realidad yo invité a mis amigos y les dije, yo quiero que hagamos así, que lo hagamos así. Lo mismo. Que sea, no con partitura, que sea de oído, a la manera tradicional. Entonces lo que necesito es que haya personas que enseñen estos instrumentos que sean prácticamente cultores de esos instrumentos. De ahí el Víctor con la mandolina, los hijos y toda su cultura y su cosmovisión aymara que traía. Sí, exactamente. De ahí la Ana con toda su cosmovisión de cantora citadina, ¿sí? Porque ella tenía una historia con la guitarra chilena también muy fuerte. Y de ahí toda la historia que tenían todos los músicos que estaban con nosotros. Entonces los chiquillos, los niños, aprendieron a tocar instrumentos y dimos conciertos súper bonitos. Hicimos cuestiones súper potentes y eran niños chicos, súper chicos. Me imagino, sí, hubieran perdido tanto tiempo tratando de leer partituras, ¿cierto? Si se hubieran dedicado... No creas, fíjate, porque armé una fórmula en que hacíamos teoría. Ya. Hacíamos teoría, enseñábamos lectura, pero la manera de aprender la música no era así. Ya, perfecto. No era el determinante, era una guía. Era una manera de conocer el lenguaje y como que supieran de qué se trataba, ponerle nombre a las cosas que ya conocían. Ya, no, súper bueno eso. Sí. No están en un ámbito desconocido, no llegan a algo que no conocen. ¿Sabes? Claro, tú haces y después, mira, eso que tú ya sabes hacer se llama así, se llama así, se lee así, se lee... Entonces era mucho más fácil como a internalizar o ponerle nombre, en el fondo, a un conocimiento que ya traíamos. Entonces entrenábamos todo de esa forma y yo quería como instalar un método. Yo creo que funcionó súper bien. Interesante porque de alguna forma uno llega, especialmente cuando estudia música, uno como que va a aprender algo nuevo. Claro. Pero en realidad, como bien dices, es como ponerle nombre, o sea, son cosas que uno sabe que tienen otro nombre. Sí, bueno, ¿cierto? A mí me pasó, ahora vamos al lado 2. Ya, perfecto, súper. ¿Cómo esto se puede llevar, no sé, a tu lado como directora, por ejemplo, de orquesta? Sí, pues es que mira, yo llegué a, bueno, te dije, contamos las firmas, junté 4 firmas. Con 4 firmas se podía justificar la apertura de una cátedra. La cátedra, ya, pero... Entonces me acuerdo que está la Ana María Mantelero, el Carlos, no me acuerdo el apellido, cantante tenor de acá de la UPLAT, que tocaba viola, Carlitos, un amor, Raúl Aranda, que fue director de la escuela, y yo. Los primeros 4 alumnos de viola haciendo resistencia. Y justificó la traída de Marchera Ticu. Y con ella salió la cátedra de viola. Y coincide, estoy hablando del año 96, y con eso coincide que en Viña existía la primera orquesta juvenil antes de que existiera el FOGI. Estamos hablando de la Fundación Beto. Perfecto, ya. Ahí dirigió Fabricio de Negri y dirigió Luis José Recap, que hoy día dirige La Marca Amarga. Miran, todos jóvenes, todos cabritos. Tenía 30 años, me acuerdo. Sí, entonces, en ese contexto, yo quería aprender algo que no traía, que era la orquesta. Entonces, llega la Jaike en el año 98, 99, no recuerdo, a la orquesta que había armado el Pablo Alvarado, hacía muy poco, ¿sí? Y ella llega a tocar ahí, una profe que trae en el cuerpo la pedagogía del instrumento. Una cosa maravillosa que ella traía como especialidad desde Alemania, la Heike Scharrer, que en ese momento era catalán porque estaba casada con un chileno. Y la Heike nos hace como experimentar, hicimos el primer piloto de pedagogía en instrumento con niños, incluso mi hijo fue conejillo de indias en algún momento, para enseñar de manera como súper lúdica el instrumento desde otro lado. Fue súper experiencia. Y desde ahí estuve en la orquesta harto rato y yo venía con esto de escuchar tanta música, con esto de tocar con la orquesta de Viña, que yo en realidad tocaba re mal porque estaba recién partiendo, hay que decirlo, ¿sí? Pero esta cosa de imaginar la música de otra manera, me pasaba mucho que descubrí en segundo año de mi carrera, descubrí a Debussy. Y eso de que no sabéis
algo te noquea y no entendí por qué. Pero es hermoso igual, ¿cierto? Ya no tenía palabras. O sea, no tenía un gran manejo de armonía, ni mucho menos, estaban segundos nomás. Y me pedía los libros para saber qué había ahí, por qué sonaba algo que me paraba los pelos. ¿Cuál es el secreto? Yo quería como, ya voy a escuchar el cassette donde sonaba, no sé, las pagodas. Ya. Y siguiendo la partitura. Y marcaba ahí cuando me paraba los pelos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué me paran los pelos? ¿Qué combinación? ¿Qué es esto? Ya. Y de eso salió que me empezaba a imaginar estas músicas de piano tocadas por mi amigo. Ya. Entonces hice mi primer arreglo para orquesta. Ahí fue, ese fue el primer arreglo para orquesta. Hice La niña de los cabellos de lino de Claude Debussy. Ya. Para la orquesta de Viña, que es donde yo tocaba. A la Pigrafito. Sin Sibelius, ¿cierto? No, ni finales, no sé. Ese tiempo todo a papel. Y me acuerdo, tuvimos un carrete en mi casa y dentro de esos misceláneos ruedas de música suena La niña de los cabellos de lino. Y todos cantaron su parte. Estaban todos ya. Fue tan bonito, sí. Okay. Esos carretes ñoños que teníamos de joven. Bueno, y por ahí se fue como dilatando un poco, acrecentando un poco esta inquietud por hacer arreglos, por escribir música, y se pega en ese tiempo de transcriptora, ¿cómo se llama? De copista. Copista, ya. Con tinta. ¿Con tinta? Ay, Dios mío, eso de no. las partituras con tinta y dejarlas puestas encima de todo para que se sequen. Con pluma. Con pluma y no, y cualquier equivocación. Luis José me mandaba a hacer esas cosas. Con tinta. Y entonces eso fue soltando la mano. Y empecé a hacer hartos arreglos, le empecé a hacer arreglos a mucha gente que me pedían que si yo no llueve pero gotea. Sí, ¿no? En ese tiempo, cuando esté en la carrera necesaria. Y muchos arreglos que hasta el día de hoy se tocan, que han tocado muchas otras orquestas, de Piazzolla, que tocamos con Hayek, qué sé yo, en otras orquestas. Bueno, hasta que un día, interesada por seguir como incursionando, de alguna manera estaban como cerradas las puertas para la composición en la católica para algunas personas, como que solo unos pocos podían. Ya, sí, recuerdo una historia. Bueno, eso nos pasó. Y no sé si era misoginia, porque en verdad también había mujeres que componían, pero eran muy pocas y eran como bastante maltratadas. ¿Se puede decir igual que hacer arreglos está como intermedio entre componer y dirigir? Igual, o sea, a mí me hicieron bullying por los arreglos. ¿En serio? ¿Acaso la música estaba mala que tenías que arreglarla? ¡Ah, qué desagradable! Me hicieron eso. Y con ese tono. Entonces, no, y uno no sabía si era chiste o era una pesadilla. Y uno se echaba como las cosas al hombro y decía, no, qué pesado soy. Sí, pero nada. Entonces, encima, yo fui mamá súper chica. Yo fui mamá a los 18. Ya. Y entré a la carrera con hijo. Ya, doble tarea. Entonces había no era bien mirado. Entonces, no voy a decirte quién, pero una profesora me dijo que por qué no estudiaba un secretariado, una carrera corta, porque tenía que dedicarme al hijo, ¿cachai? Entonces como que en tiempo, yo creo que yo nunca dejé de ser feliz porque estaba fascinada de lo que había escogido para hacer. Entonces, lo pasé mal, lloré, qué sé yo, pero igual alma de mono porfiado porque te gusta mucho lo que haces, ¿no? Exactamente. Y a eso le sumás a que el hijo también era súper sensible con la música. Y hoy día es percusionista. Y compositor, y profesor, y muchas cosas. Era el camino. Era el camino. Y una cosa llevó a la otra, ¿cachai? Y el año 2001, 2002, en esta como nueva generación de profesores que llegaron a la universidad, o
se fue Andrés Alcalde, que era un gran maestro, pero que tenía de alguna manera, no él tal vez, pero la escuela estaba un poco dividida. Y había un malentendido que cierto grupo de gente, yo creo que convenientemente, afirmaba. Entonces, como que eso de que la composición es solo para unos pocos estaba súper internalizada. Y no era que lo dijera él, era que lo decían los otros de los otros de los otros. ¿Me entiendes? Como que ese dicho del más papista que el papa. Sí. Claro. Entonces, vino un momento bien doloroso en que se hizo una lista, una carta para sacar a este profesor de Andrés Alcalde de la carrera, o sea, de la universidad, y se le acusó un montón de cosas que yo al día de hoy siento que fueron súper injustas. Y yo misma firmé también esa carta, en el entendido de lo que se decía en ese momento. Exacto, la influencia también hay. Sí, yo me arrepiento harto en ese sentido porque la reflexión fue por otro lado. Y yo se lo dije a él en persona, o sea, como que lo que acá se desprende es que no hay un cuestionamiento de por qué los alumnos son igual que tú y quieren ser igual que tú, y eso se les aplaude y se les aplaude por fuera. Y él decía, pero yo no tengo nada que ver, yo no les digo que sean así. Pero estaba súper revuelta la cuestión, se quebró la escuela. Se quebró la escuela y empezó a sonar, porque justo con ese quiebre llegó Jaike, armó la orquesta del conservatorio. Mira, ese fue el... Claro, hubo un cisma, pero no tenía que ver. Ocurrieron las cosas en el momento. Tú sabes que la historia no es lineal. Sí, totalmente. Hay ramas, siempre como raíces, ¿cierto? Sí. Entonces, pasó todo eso y en esa línea de profesores que llegaron, llegó profe, ¿cómo se llama? Jorge Martínez, que también hace clases en la Universidad de Chile también, musicólogo. Jorge Martínez instala un festival de música contemporánea en Valparaíso. ¿Año estamos hablando? 2001, 2002. Perfecto, ya. Y justamente comenzando el nuevo milenio, a pulso, inquieto, qué sé yo, algunos lo pescaron, encontró con la Universidad de Valparaíso, encontró con la Santa María, qué sé yo. Y nos fuimos achoclonando con él. Nos fuimos juntando, y ahí por el año 2004, 2004, antes que el Darwin Vargas, hicimos la Asociación de Música Contemporánea de Valparaíso. Perfecto. Que eso dio paso, si no me equivoco, a Sonami. Sí. Ese dato me encantó, que no lo conocía. Pero mira qué bonito esto que te voy a contar, porque esa vez, ese 2005, el 2004, el festival se llamó Ricardo Bianchini. Por un compositor que había venido el año anterior y que en ese transcurso había fallecido. Era argentino él, ¿no? Italiano. Jorge Martínez estuvo en el exilio en Italia y ahí hizo la música contemporánea y traía toda esa escuela de ahí. Bueno, él vino su señora, y en esa versión del Bianchini vino Daniel 40 de Argentina, vino Daniela Leites de Brasil, vino harta gente, Daniel Chaster de Argentina. Hubo un cruce súper bonito y esto se disparó. Tratamos de levantamos otro a pulso después, con mucho esfuerzo, y postulamos fondos, no los ganamos. En ese tiempo los fondos eran bien reducidos y muy complicados. A pulso. Bueno, llegamos al año 2007 y nos empezaron a llegar propuestas de arte sonoro. Qué interesante. Nosotros abríamos la convocatoria y nos llegaban obras. Juntábamos a los músicos que iban a tocar las obras y hacíamos todo a pulso. Hicimos un cruce con la Santa María, con arquitectura de la Santa María, en el DEC. Usamos el DEC para hacer estas cosas. Y yo era la presidenta de la era la única mujer, Jorge me decía, era la única mujer, debería... ¿Están de acuerdo? No, que sea la María Carolina, votaron ya. Entonces hicimos eso, y como primera vez nos llegó la Pía Sommer con una instalación, y ella es artista visual.
con una instalación sonora. Ella es artista visual, pero venía del bachillerato de la Católica de Artes, ¿no? Exacto. Y empezaron a llegar y no sabíamos qué hacer. No se llamaba Arte Sonoro, se llamaba Festival de Música Contemporánea. Entonces ese año pensamos en Sonami, con S. Ya con S, ya. Sonami, pero porque el festival anterior se había llamado Ricardo Bianchini. Entonces cada año iba a tener un nombre el festival. Ah, ya. Ese año Sonami. Yo dije, Sonami, la Sociedad Nacional de Minería. Ya, pero estamos en el mar. Tsunami. Una mezcla de tsunami con... Ya, fuimos un latte. Y le pusimos Tsunami a ese festival. Ese festival se llama Tsunami. Y ahí está el Cristian Galarce. Sí. Él era parte del equipo con los que armamos el festival. El Cristian Galarce, el Paul. Sí. ¿Quién más está? Claudio Godoy todavía. Paul Hernández. No, el Andrés Rivera, que ahora está en la Valpo haciendo, y que hace clase conmigo en ya, Andrés Rivera, sí. Hacíamos clase en el Arco, ahora es de la PUCP. Después del Arco, ¿sabes? Ya. Y eso dio origen, y ahí entró mucho después el Ricardo, o sea, el Fernando Godoy, que él todavía no era parte. Perfecto. Y él venía con la ola del paisaje sonoro, y él venía de la Santa María, él es ingeniero. Él es ingeniero en ejecución electrónica, y había entrado a la Católica a estudiar música, y era parte del equipo. Y en ese mismo momento, en 2007, estábamos armando la orquesta que todavía sigo dirigiendo en la Santa María. Entonces, las conexiones. Claro, hubo un momento en que uno da un paso al costado y cada otro se fue a hacer un magíster no sé dónde, qué sé yo. Y el Fernando me dice, María Carolina, no puedo quedar con la asociación. ya, ¿y dónde están los papeles? Ya. Y entonces Fernando la hizo crecer bastante, ¿no? Sí, y ahí se convirtió, Tsunami se siguió llamando Tsunami. Como un festival de arte sonoro que ahora cobra una tremenda importancia. La idea de los barcos sonando fue una idea original de Jorge Martínez. ¿Sí? En esos primeros años. Ya. Porque volábamos, hacíamos un montón de cosas. Sí, pensábamos un montón de cosas que hacer, bien volado. Pero despegó fuerte. Sí, hasta ahora se mantiene como una de las instancias más importantes de arte sonoro yo creo en el país. Yo creo que a nivel latinoamericano. Latinoamericano, sí. Porque estábamos hablando de paisaje sonoro en esos días. Fernando estaba bastante más internalizado porque era muy inquieto y estaba investigando mucho sobre eso. Sobre la escuela de Vancouver y todo eso. Entonces, él quería como darle un sustento que fuera un poco más académico al asunto, y nosotros estábamos como cambiando el switch de festival de música contemporánea a esto otro, mientras Fernando ya estaba como pensando como en otra web. Ya. Entonces, de alguna manera, ya algunos nos dio un poco de pica y todo. Pero nunca pensamos que iba a despegar tanto. No, porque finalmente igual el festival creció mucho y se transformó como en un hito importante. Y uno siente orgullo de haber formado parte como de la idea potencial, ¿cierto? Claro. No, totalmente. Porque paralelamente, mientras eso se estaba gestando, yo estaba gestando mi carrera, que pensé que iba a llegar tan lejos, de directora de orquesta. Sí, total. ¿Cachai? No. Yo seguía haciendo arreglos, seguía haciendo cuestiones, y en la Santa María ocurre que un grupo de estudiantes se junta para intencionar hacer una orquesta. Y ellos habían tenido experiencias de orquesta de Foji en su escuela, en sus colegios, en su liceo. Y yo traía la experiencia de tocar nomás, y de hacer orquesta, y de enseñar instrumentos, y estar muy a la par con la Jaike, porque yo la adoraba la Jaike, aprendí mucho con ella. Entonces, de alguna manera, lo que puse fue como al servicio de lo que ya venía aprendiendo. Perfecto. Y enseñé la viola
porque yo tocaba, yo estudié 8 años de viola, no hice el ciclo completo, pero era arte igual. Sí, ¿no? total, se puede dar esa formación inicial. Y mi intención era estudiar viola para saber escribir para los otros instrumentos de cuerda. Uh-huh. Esa era mi visión. Ya, o sea, yo no ya. quería ser violista dedicada a tocar. Pero conociendo uno de los instrumentos, yo entiendo cómo se trabaja la arcada, ¿cierto? Para mí era ese instrumento, porque abarcaba mundos del cello, mundos del violín, mundos de todo un poco, y tiene un timbre maravilloso. Sí, sí, es verdad. Bueno, y además que no estaba, entonces era abrir una puerta que no existía en el Instituto de Música, en ese tiempo era escuela de música. Ya, sí. Perfecto. Así fue que comenzó la carrera de directora de orquesta. Ahora actualmente, como nos queda un poco, me encantaría seguir conversando, vamos a tener que hacer otra junta, una entrevista y sí. Sobre lo que estás haciendo actualmente, vi que parece tienes algunas, te están pidiendo sobra, parece la Orquesta Clásica de los USACH, si no me equivoco. Mira, hay que nombrar a Resonancia Femenina. Que sí, es verdad, se nos había pasado Resonancia Femenina. Bueno, Resonancia Femenina nace en 2012, con un primer disco que se llama así. En el fondo, este mismo es una experiencias similares de otras generaciones. Donde está la Valeria Valle, la Fernanda Carrasco. También porteña Valeria Valle, oriunda, sí. Igual de porteña que yo. Un poquito más joven, pero con la tremenda y brillante carrera que conocemos. La Catherine Bachmann. Y estaba la Natalie Santibáñez, que venía de Mamá Solo, y ella tocaba bajo. Yo estaba full orquesta, entonces chiquilla, yo puedo ir, pero no puedo ir, pero puedo ir, pero no puedo ir, me quiero dedicar, quiero hacer esto, porque a medida que avanzaba la orquesta necesitaba estudiar. Entonces la mano me pidió estudio. Entonces tuve que empezar a tomar clases de dirección en serio. Así es que ahí nacieron un par de discos y empezamos a soltar la mano para componer. Pues ya he hecho obras, sí, hemos hecho obras, yo había estrenado en el festival, había estrenado cosas. No las había hecho famosas, pero no importa, ya había soltado la mano, había hecho muchos arreglos, y ahí salieron obras, y ahí salieron las primeras obras, y de ahí empezaron a salir hartas obras, me encargan obras, yo puedo decir que me encargan obras. No, qué bien. Este año, por ejemplo, grabamos una obra. Mi director favorito de orquesta es David del Pino. Le amo, sí, me encanta. Grande. Y David del Pino, a cargo de los USACH, grabó una obra que hice en pandemia junto con Valeria y junto con Catherine. Parte de Resonancia Femenina. Claro. Todas como resonancia, pero con resonancia con la USACH. Es un vinilo precioso. Qué bien. En pandemia, saliendo de la pandemia. Y se grabó, qué sé yo. Y después viene otro, y ahora la misma orquesta me encargó un concierto doble para viola que tengo que entregar para ser estrenado en septiembre. La orquesta de Ñuble me pidió la primavera chilena, hicieron las 4 estaciones, convocaron a 4 compositores, la entregué en febrero. Escrito para el cuarteto austral, por ejemplo. Ahora tengo que hacer otro cuarteto para Chile Violines. La orquesta de Copiapó me encargó otra obra el año antepasado, no me acuerdo, que se llama Licanantay. Entonces, harta pega de composición. Sí. Y ahora, así como joya, este año me invitaron a dirigir la Margamara. Que suena bien esa orquesta. Es linda, qué hermoso. Qué hermoso. Y aparte todo el trabajo, imagino, ahí de ensayo que vas a tener con la orquesta, tener esa conexión, ¿cierto?, con los músicos. No, es precioso. Y con los chicos de la Santa María tengo una orquesta en Cerrillos que también creé el año 2014, que es una orquesta formativa municipal. Finalmente, la cuchara ha sido la dirección. Cuesta mucho vivir de componer. Sí. A menos que tú te pongas a hacer clases, ¿cierto? Pero la dirección ha sido como el sustento y disfrutar la música todo el tiempo.
Sí, interesante, porque de alguna forma justamente uno siempre encuentra limitantes cuando empieza uno a querer estudiar música o a dedicarse a cierta área de la música, porque no solamente estudiar música, ¿cierto? Sino después uno tiene que seleccionar más o menos a dónde se decide hacer investigación, interpretación, dirección. En ese sentido, ¿qué consejo tú le darías a mujeres actuales que quieren dedicarse a la música y tienen todas estas dudas, que la composición no es para mujeres, uno nunca sabe qué puede pensar a alguien de todo esto? Yo creo que daría el anticonsejo como según la escuela donde yo estudié. O sea, como que siempre me criticaron mucho por hacer demasiadas cosas. Y ahora que estoy estudiando este doctorado de arte integrada, ¿sí? No me arrepiento de nada. Todo lo que se hizo era necesario. Sí, yo pienso que el ser humano es integral. Y que si tú tal vez acotar el área en el que tú te vas a mover sea suficiente, o sea, que tú sepas que es música. Y en la música tú la puedes abordar desde el canto, desde la pedagogía, desde la composición, desde el tocar, desde el arte sonoro, desde el paisaje sonoro, desde infinito, y siempre está sonando. En el fondo es el sonido. Para mí eso. ¿Y cómo llegamos a eso de cuando tú escuchabas música y escuchabas de todo? Es como lo mismo, parece. ¿Por qué voy a tener que determinarme? Consecuencias. Exacto. Oye, María Carolina, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Interesantísima entrevista que nos faltó, yo creo. Y muchas compañeras tienen mucho que contar. Sí, así que vamos ahí. También te voy a pedir datos de estas compañeras para también poder invitarlas a estos ciclos de conversatorios. Y espero que lo hayas pasado bien, que te hayas sentido a gusto. Faltó el vituperio, no más solamente. Así que muchas gracias y los dejamos invitados para el próximo capítulo de Mujeres Chilenas en la Música, el Arte Sonoro y las Nuevas Tecnologías, y esperamos que les haya gustado. No sé si tienes redes sociales, cómo te pueden buscar, o tu música, si la pueden buscar. Sí. Estoy un poco al debe con eso. Ya, porque perfecto. soy de una generación antigua que no se expone tanto, aunque participo en redes sociales, pero como que me cuesta. ¿Música en YouTube se podrá encontrar? Sí, hay cosas en YouTube, pero estoy al debe. Yo creo que este año sí o sí voy a construir mi propio disco. Tengo discos colectivos. Súper. ¿No? Y con todos esos encargos ya que contabas, así que hay todo repertorio. Ya, María Carolina, muchas gracias, se agradece mucho. Muchas gracias a todos y así que nos vemos hasta un próximo capítulo.